que ellos llevaban era una respuesta de Dios para nuestra oración de casi un año de estar pidiendo a Dios que nos revelara, nos mostrara cuál era el camino que teníamos que seguir. Entonces empezamos con ese seminario y bueno, a mí me llamó mucho la atención y luego yo empecé, después de que ellos se fueron, yo empecé a revisar los materiales que ellos me habían dejado, que en ese tiempo ellos lo que dejaban eran unas cartas del Evangelio, eran 10 temas, ¿verdad?, que eran los que usaban y sobre eso giraba la enseñanza. Y entonces yo revisé las cartas del Evangelio que ellos dejaron y me interesó mucho el mensaje que estaba ahí. Entendí que había que revisarlo un poco más y durante más o menos unos 3 meses yo profundicé un poco más el mensaje y una de esas noches yo pude recibir del Señor que esta era la verdad de toda la Biblia. Entonces me hincado ahí en mi oficina, yo le pedí perdón a Dios por no haber predicado esta verdad durante más de 30 y algo de años de ministerio, y a partir de ahí empecé a juntar un grupo en mi oficina por las noches. El día jueves invité a los que quisieran venir a recibir la enseñanza del día jueves y llegaron como unas 7 personas, ¿verdad? Y yo les empecé a dar los temas y yo bien impactado por la palabra, yo quería que ellos lo agarraran igual que yo, ¿verdad? Y yo les miraba la cara y no me entendían nada. Y yo digo, de estos 7, 8, ¿cuántos van a salir? Y entonces yo seguía dando, escribía cada tema y les decía, miren, esto es lo que tienen que enseñar y empiecen. Total es de que al final se fueron agregando otros, fueron como 12 personas y con esas 12 se empezaron a hacer los primeros movimientos de la palabra. Y cuando yo les empecé a pedir que me informaran qué estaba pasando, después de 3 meses de trabajo se habían convertido más de 160 personas al Señor. Y entonces yo dije, bueno, esta es una palabra que sí, es la palabra que necesitamos. En ese tiempo los hermanos coreanos también pidieron volver a entrar otra vez a Guatemala, pero querían ir a hacer la primera gira. Y entonces yo les dije que estaba bien. Fue así como venimos a Centroamérica en la primera gira con ellos. Fuimos a visitar, pasamos visitando Nicaragua primero y luego venimos a El Salvador. La primera vez entramos a la ciudad de Apopan. Ahí nos recibió un pastor que tiene un canal de televisión, ¿verdad? Ahí nos recibieron. Predicamos tanto en Nicaragua como en Apopan la palabra de Dios, pero realmente no encontramos a ninguno en los 2 países. Entonces era necesario, como ellos iban a regresar a Nicaragua, y al regresar a Nicaragua se encontraron con Aníbal García, que es el discípulo que ahora está levantando otros discípulos ahí en Nicaragua. Aquí en El Salvador estuvimos en Apopan, entramos 2 veces a Apopan y no encontramos discípulos. Vimos que el pastor estaba interesado en la misión y otras cosas más, ¿verdad? Y entonces el último día los hermanos coreanos se encontraron con gente que ama a El Salvador. Era un movimiento donde nos encontramos a 3 directivos de ese movimiento. Ellos se reunieron con ellos y les pareció que esta era la palabra que El Salvador necesitaba, y fue así como se empezó a trabajar y se hizo un primer evento en Antiguo Cuscatlán, donde se reunieron como a 150 pastores, más o menos recuerdo yo, ¿verdad? Y dentro de ellos recibimos la dirección del Espíritu Santo de que le habláramos a la pastora Mabel, al pastor David, para que ellos se encargaran de levantar esta palabra aquí en El Salvador. Así fue como este recorrido empezó en Centroamérica, ¿verdad? Luego regresamos a Guatemala y seguimos trabajando con otros hermanos que empezaron a entender también la verdad del Evangelio, aunque no lo tenían claro, pero como que empezaban a tratar de entenderlo y a orar. Es así como se empezó a trabajar en Guatemala. No fue algo que también haya sido muy grande como yo he visto suceder, por ejemplo, en Venezuela, que yo estuve en el evento Tirano y ahí fue un impacto muy grande en toda Venezuela, en las regiones de Venezuela, y como tal vez lo que sucedió en Cuba, ¿verdad?, donde se alcanzaron muchos pastores. Pero no es así en Guatemala. O sea, Dios se va a mover en cada nación de manera diferente, ¿verdad? Pero de que hay dignos en cada nación, ¿verdad? Por ejemplo, si usted entra a una nación y quiere ir a buscar gente que le guste el fútbol, usted tal vez no sabe quiénes son,
pero de que hay gente que le gusta el fútbol, hay gente en cada nación, igual son los dignos, igual son los discípulos. Así que aquí en El Salvador también hay dignos, ¿verdad? Pero hay que ir a buscarlos. Entonces es así como se empieza el trabajo en Guatemala, y empezamos con mucha fuerza a tratar de ir a muchos lugares, a hablar con pastores, y encontramos una resistencia. La Asociación de Pastores de la ciudad nunca, hasta el día de hoy, no ha querido recibir el mensaje. Además, algunos pastores han medio escuchado el mensaje y nos han tildado de que nos desviamos de la visión, que nos volvimos herejes, que estamos hablando cosas que no son la Biblia, y ni siquiera nos quieren escuchar, ¿verdad? O sea, solo argumentaron en contra de lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hicimos, como no pudimos entrar con la asociación de pastores, entonces empezamos a visitar pastores de manera individual y a tratar de que algunos de ellos nos escucharan. Fue así como se empezaron los primeros movimientos en algunas iglesias, y algunos pastores empezaron a recibir la palabra de una manera correcta, ¿verdad? Y otros recibieron la palabra, y aunque hoy todavía publican Jesús es el Cristo, no lo terminan de entender, ¿verdad? O sea, solamente lo usan como un eslogan, ¿verdad? Jesús es el Cristo, ¿verdad? Pero que tengan el fundamento, que tengan la verdad, no lo tienen. Entonces estamos tratando de que los pastores que encontremos verdaderamente lleguen a tener este fundamento de la Biblia en su vida, y que ellos puedan desarrollar también el pacto de la evangelización mundial. Posteriormente a eso nos movimos a otros departamentos. En el año 2015 empezamos ya a trabajar en algunas ciudades. Fuimos como a 5 ciudades de Guatemala, dimos el seminario, y de igual manera vimos que la respuesta era la misma. O sea, nos encontramos que en Guatemala lo que hay es una religión, es un sincretismo religioso, ¿verdad? Es la combinación de creencias. Entonces es muy fuerte el concepto religioso en Guatemala, aún dentro de la iglesia cristiana. Eso ha imposibilitado que podamos entrar muy fuertemente a los diferentes lugares, pero hemos entrado, hemos hecho seminarios en 5 departamentos, y seguimos trabajando, no nos detuvimos. Yo todavía no tenía también gente que se levantara ahí conmigo y que se dedicara a hacer la evangelización mundial, y yo seguía enseñando, yo seguía predicando. Cambié totalmente los servicios de la congregación. Yo era una persona que ministraba mucho la unción, que oraba por milagros, oraba por la gente para que la gente recibiera respuesta, y la recibía, ¿verdad? Y entonces tenía bastante gente, y yo miraba que cuando lo que yo le decía se cumplía, la gente traía a su familia, ¿verdad? Y entonces venían y creían, es que ese pastor sí ora, ese pastor se cumple lo que dice, ese pastor sí, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que Dios me confrontó, y que eso era solo mío, era humano, era para mi vanidad, para vanagloria mía. Y entonces dije yo, estoy equivocado, esto no es el evangelio, tengo que volver a la Biblia. Así que le entregué todo a Dios. Incluso le dije: Señor, si este templo que tenemos, que es un templo grande, es algo que atrape mi corazón, yo no lo quiero, yo te lo entrego todo. Y si la gente no quiere recibir este mensaje y se tiene que ir, yo también te lo entrego. Así que públicamente yo le dije a los hermanos que a partir de ese momento yo iba a empezar a predicar la verdad de que Jesús es el Cristo, y que si alguno no podía estar en la congregación porque quería oír otra palabra, que me disculparan, pero que con toda libertad pudieran moverse a otras congregaciones. Eso no es fácil, ¿verdad? Cuando uno ha pasado un montón de años haciendo lo mismo, pero lo tuve que hacer públicamente. De esa cuenta es que se retiraron varias familias de la congregación, y de todas maneras seguimos predicando. Y entonces el día domingo se tienen 2 servicios, y en los 2 servicios se predica que Jesús es el Cristo. El día martes es servicio de oración. ¿Y de qué predicamos? ¿Verdad? Le enseñamos a las personas que debemos orar con el fundamento que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y entonces hemos enseñado, por ejemplo, cuál fue el fundamento de la oración de Jabes. A muchos les gusta la oración de Jabes.
¿verdad? Si me bendijeras y extendieras, ¿verdad? Pero cuando usted revisa la oración de Jabes, se encuentra con que ahí están los 3 problemas del ser humano, y se encuentra con que ahí está la evangelización mundial. Si extendieras mi territorio, esto es evangelización mundial. Si tan solo me bendijeras. ¿Y cómo es que llega la bendición? Cuando somos libres, ¿verdad? Si tan solo quitaras todo aquello que me produce dolor, esto es Satanás. Entonces, si usted revisa la oración de Jabes, tiene un fundamento, es este mismo, de que Jesús es el Cristo y hay que hacer la evangelización mundial. Entonces, ¿por qué Dios bendijo la oración de Jabes? Porque se alineó a su voluntad. Y entonces enseñamos el martes a los hermanos sobre eso, a orar con el fundamento. ¿Cuál fue la oración de Elías? Aquí expliqué en mi viaje anterior cuál fue el fundamento de la oración de Elías. Pues muchos creen que Elías era un superprofeta, un hombre muy metido con Dios. Y cuando uno revisa la vida de Elías, era igual o peor que usted. Algo inestable el hombre, ¿verdad? Pero Dios lo respaldó por una sencilla razón, es que él se volvió al pacto y derramó la sangre en el altar. Entonces Dios lo vio con misericordia y lo declaró justo. Esa es la base de la oración de Elías. Vimos la oración de Ana. ¿Por qué Dios le quita la maldición a Ana? Revise, hay 2 oraciones que hace Ana. En la primera está en angustia, está sola, y en la segunda es la que menciona por primera vez al ungido, al Cristo. Primera de Samuel 2, ahí está. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la oración de Ana? Es que el Mesías va a venir, el ungido va a respaldar, ¿verdad? Y así estamos enseñando, porque se tergiversó el Evangelio. Entonces, el martes enseñamos sobre todo eso. El día jueves damos la palabra, lo que es la continuación de la enseñanza de que Jesús es el Cristo. Así que todos los servicios tienen un solo mensaje: Jesús es el Cristo. Entonces, como ya se levantó gente que ya tiene el mensaje, yo puedo dejar y predicar que otros lo hagan. Entonces, por eso puedo moverme con más libertad ahora, ¿verdad? Antes me tocaba solo a mí, pero ahora Dios ha levantado hermanos y hermanas que están predicando este mensaje de que Jesús es el Cristo. Entonces, no solamente están haciendo movimientos de la palabra, sino que se ha empezado a levantar algo de parte del Espíritu Santo que no lo he provocado yo. O sea, esta no es una estrategia humana. Por eso, miren, yo tuve experiencia con grupos familiares, tuve experiencia con células, tuve experiencia con comunidades de fe, y sé cómo trabajar cada una de esas estrategias. Pero yo le dije: Señor, yo ya no quiero usar estrategia, yo quiero hacer el evangelismo de la Biblia. Entonces, si tú como Dios no levantas a la gente, yo no voy a hacer nada. Entonces es un mover del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo empezó a inquietar gente. Y cuando yo vi, se empezó a levantar 1, 2, 3, y entonces ya se juntaron y dijeron: pastor, mire, nosotros queremos hacer esto. Está bien, pero pastor, mire que queremos hacer esto. Está bien, mire que queremos abrir otro movimiento. Está bien, abramos. Pero pastor, mire, y así se empezó a dar un despertar de los movimientos de la palabra. Compartimos en Venezuela que en ese tiempo estábamos desarrollando cerca de 60 movimientos de la palabra en diferentes lugares. Yo personalmente salgo a hacer 10 movimientos de la palabra a la semana. Aparte de que cuando predico en la iglesia, predico que Jesús es el Cristo, salgo a los hogares. Hay familias que dicen: pastor, nosotros queremos oír la palabra de usted porque queremos entenderla. Entonces yo voy a las casas y ahí hago movimientos de la palabra de 1 hora. Y entonces se está dando el movimiento de la palabra, está sucediendo el movimiento de la palabra, y la gente en realidad está recibiendo la revelación de que Jesús es el Cristo. Entonces hay gente que está entendiendo esta revelación, y al entenderla empiezan a dar su vida también por el pacto de la evangelización mundial. Pero yo dejé mi comodidad, yo tuve que ir a las casas, y estoy yendo ahora a 10 casas semanalmente. Había movimientos que yo terminaba hasta las 11 de la noche, pero así es. Y así es, o sea, yo iba a dar el movimiento y lo daba como que si yo estuviera predicando multitudes, y a veces eran 2, a veces eran 3, pero igual había que dar la palabra. Y si hay 1, hay que ir por ese 1, no importa, hay que ir y dar la palabra.
Así que se empezaron a dar movimientos de la palabra, y después de que yo hice los primeros movimientos, los que recibieron los primeros movimientos empezaron a hacer movimientos de la palabra. Así fue como esto se empezó a multiplicar. Y hasta el día de hoy se siguen dando movimientos de la palabra. Hemos continuado usando también redes sociales, hemos usado el mensaje de las redes, hemos creado ahora en Cuba, hemos empezado un bachillerato en evangelización mundial. ¿Cómo es esto? Yo recibí un doctorado en evangelización mundial en enero de 2016, y entonces diseñé, yo soy educador, entonces diseñé un plan para hacer un bachillerato para evangelización mundial. Y entonces fui a Cuba, abrimos una iglesia en Cuba, y con los hermanos de esa iglesia en Cuba empezamos el bachillerato en evangelización mundial ya ahora, ya con este mismo mensaje, con esta misma verdad, con esta misma palabra. Entonces yo no puedo estar en Cuba, pero puedo estar mandando materiales para que ellos puedan seguir aprendiendo de que Jesús es el Cristo y que hay que hacer la evangelización mundial. Entonces hemos recibido la gracia de Dios de poder escribir. Hemos escrito los temas que nos han dado los hermanos coreanos, y hemos escrito otros temas más que el Espíritu Santo nos ha ido dando. Entonces hemos escrito, tenemos material escrito mucho que puede servir y que está sirviendo. Recientemente estuve mandando material a un estado de Estados Unidos, donde una iglesia se abrió y me pidió el material, se lo mandamos. Ellos empezaron con las 21 lecciones ya. Entonces estamos haciendo movimientos de la palabra de esa manera en otras naciones. La idea es que no nos detengamos. Esta palabra tiene que correr y tiene que abrirse, y tiene que abrirse de esa manera, porque es la obra del Espíritu Santo. No es que es mi fuerza. Yo no ando buscando, miren qué quiere, no, o sea, esta es la obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo abre una puerta, la abre. Y cuando el Espíritu Santo levanta a hombres y mujeres, lo levanta. No es que yo haya dicho a este grupo de hermanos que vienen hoy conmigo, miren, hay que hacer esto. No, además de ellos hay muchos más ahora que están haciendo movimientos de la palabra y que están entendiendo cada vez el mensaje de que Jesús es el Cristo y que hay que hacer la evangelización mundial. Están tan comprometidos con este mensaje que de verdad uno los mira y mira lo que están haciendo, y yo me sorprendo y yo me gozo, porque cuando usted mira que esto se está levantando, usted dice, esto es la obra del Espíritu Santo. Así que de verdad les animo en el nombre de Cristo a no detenerse. Hay que seguir, y acá creo que los pastores jugamos un papel importante. Tenemos que romper ese punto de comodidad e ir. Tenemos que ir, porque el lugar donde más se aprende es en el campo de misión. Es cuando tú te sientas con alguien y le empiezas a dar el movimiento de la palabra. Entonces ahí te enriquece, y ahí empiezas a encontrar que cada día se te revela algo más, y que habías entendido esto, pero cuando das el movimiento encuentras que te faltaba algo más, y cuando aún sea el mismo tema te das cuenta que te falta algo más, y entonces te das cuenta que esta es una revelación continua. No es algo que llegó una vez y ya se quedó, sino que conocer a Cristo significa que debe entrar cada día en mi vida, cada día en mi vida, cada día en mi vida. Yo he escrito muchos temas y a veces me pongo a revisar lo que he escrito, y cuando estoy revisando nuevamente, digo, esto no lo había visto, y está ahí. Entonces esto significa dar mi vida a esta palabra y dejar que esa palabra me permee, que esa palabra se meta dentro de mí primero. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo la palabra, yo no la puedo dar. Yo no puedo ir a hacer un movimiento de la palabra si esa palabra no ha entrado en mi vida todavía. No puedo. En realidad no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Es orar, y que esa palabra entre en mi vida, y que entre todos los días, y todos los días, y todos los días. Entonces, cuando esa palabra entra todos los días a mi vida, sucede la obra del Espíritu Santo, sin que yo me esfuerce tanto. Es que la evangelización mundial va a suceder. Hay tres cosas que suceden naturalmente. Primero es que viene la respuesta de Dios a tu vida. Segundo, se empieza a cumplir la palabra de Dios en tu vida continuamente. Y tercero, se cumple la evangelización mundial naturalmente. No es un esfuerzo humano. Esto lo hace el Espíritu Santo cuando nos alineamos a la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que suceda la evangelización mundial. No hay otra cosa. Esta es la voluntad del Padre. Entonces, si yo me alineo a la voluntad de Dios y cumplo el pacto de la evangelización mundial, Dios se encargará de mí. Dios se va a encargar de mí. Entonces, Guatemala se empezó a levantar de esta manera.
Tuvimos la bendición de tener a Mu allá con nosotros un tiempo, y Mu conoce cómo es que esto también se empezó a levantar. Y aún cuando fuimos a varios lugares, se cerraban las puertas, ¿verdad? Pero hemos encontrado tierra buena también. Hemos encontrado lo que Dios ha ido haciendo. Y hoy en este informe solo queremos presentarles algunos de los ejemplos de lo que estaba pasando, porque son muchos. Y bueno, tendríamos que tomar mucho tiempo para eso, ¿verdad? Esto trae movimientos de la palabra. Sí. Sí. Dos. Ahí está. Decía que el pastor Israel González, él está en una ciudad que se llama Chicacao, y con él hicimos un seminario para pastores del lugar, y él empezó con 3 movimientos de la palabra. También es un pastor de nuestra iglesia. Sigamos. El pastor Ventura Urrutia, él empezó con un seminario con su liderazgo, y recientemente acaban de hacer una invasión de casa por casa, visitando ese lugar que se llama La Nueva Concepción, ahí donde él está, y se hizo con un grupo de nuestra iglesia de Mazatenango, que viajó a ese lugar para hacer la evangelización mundial en el lugar donde él se encuentra. También están los pastores Luis Dubón y la pastora Milda de Dubón. Ellos están a cargo de otra iglesia y han empezado también con 3 movimientos de la palabra. La pastora Milda nos acompañó en el recorrido, en la gira a El Salvador y a Honduras también. Entonces son pastores que están ya haciendo movimientos de la palabra. Mauricio Páez, que ustedes tal vez algunos lo conocen, él ahora viene para acá, está viniendo. Entonces Calito lo fue a traer ahorita a la frontera, porque es un joven que también está dando su vida por la evangelización mundial, y sus padres son empresarios y han entendido que deben apoyar a su hijo en el pacto de la evangelización mundial. Así que él lo escucharon aquí en la vigilia también, ¿verdad? De la vez anterior que estuvimos. Él tiene una prioridad clara, que no es volverse un profesional, como él dijo, sino que él tiene claro su postura en cuanto a seguir haciendo la evangelización mundial. La hermana Judith Orozco, ella no es del lugar donde nosotros estamos, ella está en la capital de Guatemala, y Mu le compartió en una ocasión a ella y a su esposo, me parece, y después le seguimos dando el discipulado, dándole consolidación en la palabra, y ella empezó a agarrar bien la palabra, y estas 2 semanas nos están mandando ya la primera foto del primer movimiento de la palabra que está haciendo ya en una zona de la ciudad capital. La pastora Verónica Velázquez es otra pastora que está a cargo de otra iglesia, y ella está yendo a las aldeas, a gente muy de escasos recursos económicos, y ella ahí también está haciendo la palabra, el movimiento de la palabra. O sea, esta palabra no se detiene para ningún segmento de la población, y la pastora está llevando esa palabra también a las comunidades rurales donde ella está. La hermana Celia Castellano, ella llegó un día y me dice: pastor, yo quiero encargarme de todo este departamento, así que yo quiero llevar seminario a cada uno de los 21 municipios de este departamento. Y ya empezó, y ya lleva organizados 2 seminarios con pastores de cada municipio, y el día 6, es el día que, cuando hay un 10 de marzo, tendremos un seminario con 75 personas de otro de los municipios que esta hermana está organizando también. La hermana Olga García, ella es una hermana que sale a evangelizar a niños de las escuelas, y también ha visitado otros lugares para poder compartir el mensaje, busca pastores también para poder compartir el mensaje de que Jesús es el Cristo. El pastor Antonio Herrera, él está en el área, en un departamento que se llama Retaluleu, cerca de la frontera con México, y el pastor Antonio Herrera se ha encargado de ir a otros departamentos. Fue a Salamá a hacer un movimiento de la palabra para un grupo de pastores, y donde 2 pastores más fueron activados para empezar movimientos de la palabra en ese otro departamento.
Él está de un extremo y fue al otro extremo de Guatemala a hacer ese movimiento, y de ahí surgieron 2 pastores más que quieren seguir haciendo los movimientos de la palabra. Aparte de ellos, se está encargando de su departamento, y él ya empezó a abrir iglesia. Ahora exactamente está llevando a cabo 2 seminarios en ese departamento donde él se encuentra, con 2 iglesias que están muy activadas con este mensaje de la palabra del Señor. Entonces el pastor Herrera se ha encargado de dar seguimiento a todo este proceso, aparte de que en su iglesia él ha abierto también 3 movimientos de la palabra para alcanzar el pueblo donde él vive. Los hermanos Marco Paz y su esposa Magalí de Paz, ellos son obreros de otro campo que nosotros tenemos, y ellos empezaron a recibir el mensaje. Yo fui durante 10 semanas a hacer movimiento de la palabra ahí con ellos, y ahora tienen un grupo ya consolidado ahí. Se levantó ese campo y están compartiendo nuevamente con este grupo que está ahí para consolidar el mensaje de que Jesús es el Cristo y hacer el pacto de la evangelización mundial. Recientemente ellos tienen una institución educativa y graduaron a varios jóvenes, y el día de la graduación él dijo: yo voy a predicar el mensaje, y dio el mensaje, y después preguntó que quienes de verdad habían entendido el mensaje y que querían hacer la voluntad de Dios sobre la tierra, y 34 jóvenes de los que se graduaron vinieron y dijeron: nosotros queremos hacer la evangelización mundial. Entonces esto es también lo que está pasando con los hermanos Paz. El hermano Mario Cueto, él está haciendo también movimientos de la palabra en un municipio que se llama Cuyotenango, y va una vez a la semana a hacer un movimiento. Pero además de eso, es una persona que también ama tanto esto, va a la cárcel, tiene su propio movimiento de la palabra cerca de la colonia donde vive, hace movimiento de la palabra con su familia también, y aparte de eso es un hombre con mucho amor, que a las 2 de la mañana a veces usted oye que suena el teléfono y es Mario Cueto que está poniendo ahí un video diciendo que Jesús es el Cristo. Entonces algunos a 2 de la mañana, y este hombre no se ha dormido, ¿verdad? Y está diciendo Jesús es el Cristo, ¿verdad? O está despertando a la gente diciendo: buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, Jesús es el Cristo, quiero darles un mensaje esta mañana. Y empieza así. O sea, él usa mucho las redes para dar el mensaje, y está yendo a otros lugares también para hacer movimientos de la palabra. El pastor Byron Oaxaca es otro de los pastores que también ya está haciendo otros 2 movimientos de la palabra, no solamente donde él está, sino que también está yendo a otro municipio donde tiene otro movimiento de la palabra. Además también es parte del grupo que va a la cárcel, y está tratando ahora de hacer un movimiento con todos los pastores del pueblo donde él vive, que es un pueblo que se llama Zumilito. Los hermanos Morales, Alvarado Morales, ellos son 2 esposos, y nosotros vimos que a finales del año pasado al hermano Eli Alvarado lo tuvieron que procesar y lo llevaron a la cárcel, y entonces tuvo un problema serio, y ya estando en la cárcel él no había dado el movimiento de la palabra, pero estando en la cárcel él se dio cuenta que Dios lo había llevado a la cárcel para dar el movimiento de la palabra, y hoy ya se levantó en uno de los sectores de la cárcel, y él es el que está predicando esta palabra ahora. Entonces no importa, no hay limitantes, donde sea, y si Dios te lleva a un punto, tienes que entender que es ahí donde Dios te va a usar. Pero tenemos que hay un tiempo. Lo último que ha sucedido es que vía internet, hace algún tiempo, el año pasado, como el mes de junio, julio, yo recibí un mensaje de una mujer de Italia que me estaba diciendo: usted es el pastor que tiene la última revelación esa de que Jesús es el Cristo. Y yo le dije: no, esa no es la última revelación, es que eso es el mensaje de la Biblia, pero no lo hemos entendido. Entonces, si usted está interesada, déjeme enseñarle. Fue mi respuesta, y la dejé ahí, y la dejé como contacto. Esta mujer es una mujer cubana, y yo estuve en Cuba el año pasado, y ella al mismo tiempo estaba en Cuba, y allá se encontró con Enardis, el pastor Enardis de Cuba, y él y su esposa le compartieron el mensaje de que Jesús es el Cristo. Y esta mujer durante 20 días dice que entró en conflicto, incluso se peleó con Enardis y su esposa y discutió con ella, pero después de orar, ella
llegó a entender que de verdad este es el mensaje, de que Jesús es el Cristo. Y entonces hace una semana regresó a Italia, y yo empiezo a ver, como lo tengo en contacto, que empezó a escribir ahora que Jesús es el Cristo, y Juan 20:31, y empezó a publicar todos los versículos, ¿verdad?, del movimiento de la evangelización mundial. Y entonces yo le escribí: ¿qué pasó? Y entonces me dijo: me encontré con la verdad en Cuba. Jesús es el Cristo, pastor. Y entonces yo le escribí: ¿y podemos entrar a Italia? Cuando quieran. Entonces estamos hablando de que en septiembre de este año, primeramente Dios, estamos haciendo un primer seminario en la ciudad de Salerno, es en la ciudad de Salerno, al sur de Italia, con esta mujer, porque una persona puede salvar una nación a través de este mensaje de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes.